En su primer día de trabajo, inesperadamente vertió agua hirviendo sobre las piernas de su jefe. En realidad quería comprobar si ese hombre completamente paralizado de verdad no sentía nada. A la hora de comer, siempre se distraía con la secretaria del jefe y acabó metiéndole la comida en los ojos al jefe. Durante la formación como cuidador, o se quedaba dormido, o se quedaba mirando al vacío. Cuando intentó pasar al jefe a la silla de ruedas, casi lo hace caer al suelo. Aquella noche, el jefe quiso contestar el teléfono. Él le pasó el móvil sin pensarlo, olvidando por completo que ese hombre solo podía mover la cabeza. Era una persona simple y directa. Nunca tenía en cuenta los sentimientos de los demás. Le parecía que la barba del jefe quedaba fatal, así que se puso a recortársela sin más. De esta manera, de esta otra, o de aquella. En teoría, el jefe debería haberlo despedido en el acto, pero no solo no lo hizo, sino que además le ofreció un salario generoso, porque estas dos personas, con vidas y caracteres totalmente distintos, acabaron forjando una amistad de vida o muerte. El jefe se llamaba Philippe, era un multimillonario, pero quedó completamente paralizado tras un accidente de parapente, y poco tiempo después, su esposa falleció, así que Philippe decidió contratar a un cuidador. El sueldo era extraordinariamente alto, los candidatos formaron una larga cola, todos iban impecablemente vestidos. Algunos venían de universidades prestigiosas, otros tenían la pared llena de diplomas, todos ansiosos por demostrar su valía. Solo uno era diferente. Entró con ropa informal de calle. No tenía intención real de conseguir el trabajo, solo quería que lo rechazaran, porque con 3 rechazos podía solicitar la ayuda por desempleo del gobierno. Ese hombre se llamaba Dries, hablaba sin ningún filtro, se burló directamente del gusto estético de Philippe, se rió de su sentido del humor, y ni siquiera lo trató como a un jefe. Curiosamente, a Philippe todo aquello le resultó divertido. Los demás iban con pies de plomo. Solo Dries era franco, directo y auténtico. Así que Philippe le gastó una pequeña broma. Le dijo que volviera al día siguiente a recoger el justificante de rechazo. Lo que no sabía era que Dries acababa de salir de la cárcel. No tenía trabajo ni futuro, y su madre lo había echado de casa. No tenía a dónde ir. A la mañana siguiente, Dries llegó a la mansión. Solo quería la firma e irse, pero el mayordomo lo llevó a dar una vuelta por la casa. Las habitaciones eran lujosas y majestuosas. Los sirvientes iban y venían sin parar. Lo que más lo dejó impactado fue el baño, blanco y reluciente, en su propia casa. Ni siquiera tenía una bañera decente. Cuando volvió a ver a Philippe, estaba convencido de que lo rechazarían. Para su sorpresa, Philippe le dio una oportunidad, un mes de prueba. Para Dries, aquello era como ganar la lotería. Aceptó al instante. No se dio cuenta de que precisamente esa actitud distante, sin compasión condescendiente, hizo que Philippe volviera a sentirse respetado después de mucho tiempo. Pero Dries no tenía ninguna experiencia como cuidador. Se equivocaba constantemente. Se quedaba dormido durante la formación. Incluso usó crema para los pies como si fuera champú. Y se preguntaba por qué no hacía espuma. Siempre olvidaba que Philippe no podía moverse. Aún así, con el paso del tiempo, Philippe empezó a ver algo diferente en él. Los demás eran siempre excesivamente prudentes, temiendo cometer cualquier error delante de él. Pero cuando estaba con Dries, podía reír a carcajadas, relajarse por completo. Desde aquel accidente, nunca se había sentido tan a gusto. Volvía a sentirse como una persona normal. Un día, Philippe quiso ir a una exposición. El cuidador vino a recogerlo en coche, pero Dries se negó a conducir la furgoneta. Levantó la lona del garaje y dejó al descubierto un Maserati. Pensaba que no usar un coche así era un desperdicio y quería llevar la adrenalina y la velocidad a la vida de Philippe, pero no todo el mundo estaba de acuerdo. Los amigos aconsejaron a Philippe despedir a Dries de inmediato, porque tenía antecedentes penales y venía del barrio más conflictivo. ¿Cómo podía alguien así tener empatía? Pero Philippe no lo veía igual. No necesitaba compasión, sino a alguien que lo tratara como a una persona normal, un amigo que no lo viera como a un enfermo. Dries lo hacía reír de verdad, le devolvía las ganas de vivir. Ni siquiera cuando estaba sano había tenido un amigo así. Pero Dries no solo sabía bromear. Una noche, vio a Philippe empapado en sudor y respirando con dificultad. Era un ataque de dolor fantasma, una secuela cruel de la parálisis. El cuerpo no sentía nada, pero el dolor era completamente real. Dries no dijo una sola palabra, solo le secó el sudor con una toalla. Apoyó suavemente la mano en su rostro y se quedó con él hasta que el dolor pasó, para evitar que volviera a ocurrir. A las 4 de la madrugada, empujó la silla de ruedas de Philippe por las calles de París. Philippe le explicó que esa enfermedad se llamaba dolor fantasma y que la sensación era como tirar un filete helado directamente dentro de agua hirviendo. Dries no respondió nada, simplemente siguió empujando la silla en silencio. Más tarde, los dos pasaron la noche hablando. Philippe le contó su vida. Desde pequeño le enseñaron a ser fuerte. Entró en las mejores escuelas. En la universidad conoció al amor de su vida. Construyó su fortuna desde cero. A él y a su esposa les apasionaba el parapente. Mirar el mundo desde el cielo le hacía sentirse libre, hasta que aquel accidente lo cambió todo para siempre. Dries no supo cómo consolarlo, pero Philippe
Philippe le dijo que cuando terminara el periodo de prueba, lo contrataría de forma definitiva. Poco después, Dries descubrió que Philippe tenía una amiga por correspondencia. Llevaban 6 meses escribiéndose, pero nunca se habían visto. Ni siquiera habían hablado por teléfono. Philippe decía que solo buscaba una relación espiritual, pero Dries lo entendió al instante. Tenía miedo. Miedo a que la verdad provocara un rechazo. Miedo a parecer débil. Así que Dries marcó el número por él. Philippe entró en pánico, pero al oír su voz, todo fluyó de forma sorprendentemente natural. Dries lo ayudó a dar el paso más importante. Desde entonces, Philippe no pudo parar. Cada vez que tenía ocasión la llamaba. Hablaban de arte, de poesía y de todo un poco, y sus sentimientos se hicieron cada vez más profundos. Hasta que un día, ella propuso verse en persona, y Philippe se quedó paralizado, sin saber cómo contarle que estaba tetrapléjico.